Ella a veces lloraba de aquella manera especial que no se parecía a otras maneras que tenía de hacerlo. Pasamos 50 años juntas, así que la he visto llorar muchas veces, y por distintas razones, todas concretas, todas justificadas, como por ejemplo en la muerte de su madre, a la que cuidó a conciencia durante los largos meses que estuvo enferma y después veló una noche interminable al lado del cajón, como correspondía a una buena hija, y despidió al día siguiente, obedeciendo al señor vestido de negro, que dijo: es la hora, vamos a taparla, por favor, familiares, vayan pasando. La lloró fuerte, sin aceptar consuelos y sin refugiarse en el hombro de nadie. Y siguió llorándola desde entonces, no tan fuerte ya, sino con la resignación a la que el tiempo obliga, frente a la tumba que mantenía limpia y florecida en cada fiesta que reunía a la familia, y la ausencia era más notoria, y también en otros momentos cuando algún tema se le hacía más presente y recordaba lo dura que había sido la vida, cuando el padre muriera demasiado joven, dejándola sola frente a las necesidades de la vida y los deberes que imponía la crianza de 2 hijos. Después la vi llorar en mi casamiento, un poco de felicidad y bastante más de pena, porque según dijo no sabía cómo iba a llenar ese vacío que yo dejaba en la casa, a pesar de que mi mudanza se limitó a 2 cuadras. Lo mismo sucedió cuando se casó mi hermano, con el agravante que él se fue a vivir mucho más lejos. También lloró mucho cuando, repuesta de la sorpresa, se dio cuenta de que la muerte de papá era cierta y que el infarto no había sido parte de una pesadilla, sino aquel tajo que a él le abrió el corazón y a nosotros 3 nos cortó la vida por la mitad. Lloró cuando la perrera se levantó al duque en nuestra propia vereda y lo mataron en el corralón municipal antes de que llegáramos en su rescate, y luego sostuvo sobre su falda a la princesa, acariciándole la cabecita mientras el veterinario le ponía aquella inyección para que él no sufriera más. Y por la muerte de algunos tíos y primos, o una amiga muy querida, o esos vecinos de los que había antes, que eran los primeros que corrían cuando a uno le pasaba algo. Y por el nacimiento de los nietos, mientras los miraba como si no pudiera creer que ya estaban aquí, en este mundo, sí. La he visto llorar muchas veces, de distintas maneras a lo largo de nuestra vida juntas. Pero ese llanto al que me refiero, el de a veces, era distinto. Para empezar, no se compartía ni demandaba consuelo, porque tenía que ver con algo muy suyo, muy propio, y que encima no se podía explicar. Por eso, ella lloraba así cuando estaba sola, o al menos segura de que no la veían. Si yo fui testigo de esas lágrimas en una que otra ocasión, fue de casualidad. Una entrada silenciosa o una llegada sin aviso, por alguna razón que de chica no comprendía y de más grande prefería no entender. Siempre que la sorprendí en esos momentos, tuvo el buen sentido de no interrumpirla. Y después de una breve observación, me volví atrás unos pasos y le preguntaba algo o la saludaba desde lejos para darle tiempo a que hiciera lo que efectivamente hacía: regresar desde donde estaba y secarse rápidamente las lágrimas. Siempre me guardé las preguntas, sospechando que eran incontestables. Y tampoco hablé sobre el tema con mi hermano porque sabía que él fatalmente se lo contaría a mi cuñada, y eso fue un acierto de mi parte, como me lo confirmarían los años. Con los sordos de alma y los ciegos de espíritu, solo hay que hablar del tiempo. Quizás podría haberlo comentado con mi marido en algún momento, pero después de ver el gran cariño que él le tenía, no quise llevarle preocupaciones, porque estaba segura de que se iba a penar mucho, ya que según su manera de ver la vida, las cosas son blancas o negras. Si ella lloraba era por algo que le estaba pasando, y entonces había que averiguar de qué se trataba. Cuando se me pasó el tiempo de no entender y el de no querer entender, decidí meditar en soledad sobre las posibles causas del misterioso llanto. Me remití a su vida,
entonces, a lo que ella me contaba y a lo que yo había visto. Quiso estudiar y no pudo. Bastante había hecho la abuela vistiéndolos y dándoles de comer. Debió conformarse con el primario y después entró como aprendiza en la fábrica textil, donde trabajó hasta el casamiento. Porque en su época el mejor lugar para las mujeres era la casa. Como la mayoría de las chicas de entonces, había ido al corte, así que además de cocinar, lavar, planchar, hacer las compras y limpiar, también se las arreglaba con la costura. Sin embargo, no se dejó ganar del todo el espacio, y a pesar de la falta de tiempo siempre encontró el rato para leer. Un libro que le prestaba aquella vecina soltera que trabajaba en el centro y se compraba al menos 2 por mes. La revista semanal, para la que juntaba las monedas de los vueltos, y el diario, que papá traía bajo el brazo al regresar de su empleo. Se puso muy triste al ver que mi hermano dejaba el secundario en 3er año, y suspiró con resignación cuando yo, ni bien completado el 5º, afirmé que mi vida de estudiante se terminaba allí. Bajó los brazos porque papá no le ayudó en la lucha, sosteniendo, en el caso de mi hermano, que el oficio de tornero le iba a permitir ganarse la vida decentemente, y en cuanto a mí, visto que ya estaba noviando, ¿qué sentido tenía ir a la universidad si total? Algunas tardes, mientras tomábamos mate y a propósito de algo que había leído o escuchado respecto a mujeres que se destacaban en sus profesiones, ella volvía sobre la herida, diciendo que me hubiera gustado ser esto o aquello, o por lo menos que vos lo fueras. Yo empecé a comprenderla de verdad un día, en que, sorprendiéndome un silencio y una mirada perdida, murmuró, casi para sí misma y sin un dejo de reproche, cuánto he deseado que no repitieras mi historia, que no abandonaras el trabajo para encerrar tu destino entre las 4 paredes de una casa. Es triste pensar, a veces, que uno vivió una vida equivocada, sobre todo cuando ya es tarde para volver atrás, ¿no te parece? No hubo necesidad de contestación entonces, bastó con una mirada. Y aunque sus expresiones de deseo respecto a lo que le hubiera gustado ser, o que al menos lo fuera yo, continuaron, la reflexión sobre ciertas imposibilidades no volvió a repetirse. Por suerte la vida le dio la revancha y vio a mi sobrino recibido de médico, y a mi hija mayor con su diploma de abogada. Todos nos pusimos contentos con los logros, claro, pero la expresión de felicidad de ella fue incomparable, especialmente en el momento en que puso en sus manos de uno y otra sus primeras tarjetas personales, con el título debajo del nombre. Sí, la vida le dio algunas compensaciones, como por ejemplo cumplir el sueño de conocer la Argentina, postergado largamente, porque como ella decía, tu padre es un santo, pero no le gusta salir, y a mí me da no sé qué dejarlo solo. Se recorrió el país con los contingentes de jubilados. A veces hacía 2 viajes por mes y venía eufórica, con regalos para todos y fotos y sus comentarios que duraban semanas sobre la cordillera, los lagos, las cataratas, el mar y los cerros de colores, sin dejar de recomendarme algún día tenés que ir a ver esas maravillas. No puede ser que siempre veranees en el mismo lugar, que tengan ese departamento en Mar del Plata y que tu marido y tus hijos adoren la playa. No es una excusa para que te pierdas tantos lugares lindos. También se anotaba en las reuniones del centro de jubilados, partidas de cartas, algún baile, excursiones de un día, visitas guiadas, aunque claro, todo esto hubiera sido mejor hacerlo de joven, con tu padre y con ustedes. Pero Dios sabrá por qué las cosas se dan a destiempo, solía decir, con un suspiro que opacaba el entusiasmo del recuerdo. Después, un día cualquiera, comenzó a anochecer sobre su vida y empezó a quedarse, hasta que se quedó para siempre. Y ahora que el tiempo pasó, yo no necesito reflexionar ni hacerme preguntas, porque conozco las respuestas. Más que saber, siento por qué mi mamá lloraba a veces así como lloraba. Seguramente porque desde hace mucho
Yo también lloro de esa manera. A veces. Un cuento de Mabel Pagano. Ella a veces lloraba.